Bienvenidas, bienvenidos a Inmunoverso. Hoy vamos a revisar juntos el material del profesor Pedro Sánchez Cruz sobre el sistema inmune innato e infección por SARS-CoV-2. Nos vamos a sumergir en una revisión sistemática que busca entender algo. Crucial, ¿no? ¿Por qué nuestra primera línea de defensa, la respuesta innata, a veces se vuelve, contraproducente en COVID-19 y lleva a casos graves, sobre todo en ciertos grupos? Exactamente. El objetivo hoy es desentrañar esas claves inmunológicas de la patogénesis del SARS-CoV-2. Vamos a analizar cómo entra el virus, ¿sí? Cómo interactúa con el sistema inmune innato y qué factores, según este material que revisamos, determinan qué tan grave se pone la enfermedad. Y, muy importante, poniendo énfasis en las diferencias que se observan entre sexos. Perfecto. A ver, para empezar y que todos estemos en la misma página, recordemos rápido la diferencia clave. La inmunidad innata es... La inmediata, ¿no? La generalista. Usa células como macrófagos, neutrófilos, que reconocen patrones moleculares del virus. Los PAMs, sí, Patrones moleculares asociados a patógenos. eso. Y disparan la inflamación inicial. La adaptativa, en cambio, Tarda más, claro, pero es específica y genera memoria. Eso es fundamental. justo. Y bueno, es precisamente en esa respuesta innata donde, según describe el texto, surge el problema central en COVID-19. El SARS-CoV-2 usa su proteína S, la spike, que necesita, digamos, una activación por proteasas de nuestras propias células, como la TMPRSS2, Ajá. para poder engancharse al receptor AC2 en la superficie celular y así entrar. El material también menciona otros mecanismos como la actividad de hemaglutinina esterasa que podrían potenciar el daño que causa. Entendido el mecanismo de entrada. Pero, ¿qué pasa exactamente cuando esa respuesta innata, que debería ser buena, se descontrola, se exacerba? Pues mira, se desencadena lo que ya muchos conocen como la tormenta de citoquinas. Es una liberación exagerada, masiva, de mediadores que promueven la inflamación, como las interleucinas, IL-1, IL-6, IL-8, el TNF-alfa. La famosa IL-6. Exacto. Y el material asocia directamente esta tormenta con los cuadros clínicos más graves. Se ve una baja de leucocitos, sobre todo linfocitos, linfopenia, pero curiosamente aumentan los neutrófilos y se disparan marcadores en sangre, proteína C reactiva, ferritina, dímero D y ciertas interleucinas como IL-2R, IL-10, IL-18. O sea, la defensa se vuelve ataque. Vaya, es fascinante y terrible a la vez. El artículo también toca otros dos sistemas importantes que se activan mal, el complemento y la bradicina. ¿Cómo encajan aquí? Correcto. Son piezas clave, sobre todo en el daño vascular. La activación sin control del sistema de complemento, que es otra parte de la inmunidad innata, puede llevar a lisis celular, o sea, destrucción de células. También a inflamación de los vasos, vasculitis, y a formar microcoágulos, trombosis. Entiendo. ¿Y la bradicina? Por otro lado, cuando el virus interactúa con el ACT2, desequilibra todo el sistema renina-angiotensina y eso puede generar una tormenta de bradicina. Esta sustancia lo que hace es aumentar muchísimo la permeabilidad de los vasos. Ah, claro. Y eso podría explicar, en parte al menos, el edema pulmonar tan severo y el daño generalizado en el endotelio, la capita interna de los vasos. Queda claro, la respuesta inmune descontrolada es central. Ahora, factores de riesgo. El material menciona los que ya conocemos. Edad, comorbilidades. ¿Qué más destaca? Confirma la importancia de la edad avanzada, sí. Y condiciones como hipertensión, diabetes, obesidad, que muchas veces ya implican una inflamación crónica de bajo grado, ¿no? Y eso podría predisponer. Pero va más allá. Menciona factores genéticos, defectos, por ejemplo, en la vía del interferón tipo 1, el IFN1. ¿Qué es una alarma antiviral temprana? Justo, si esa vía falla o si el cuerpo genera autoanticuerpos contra esos interferones, pues el virus tiene ventaja. E incluso se menciona una posible asociación de mayor riesgo con el grupo sanguíneo A. Interesante. Y un punto que el material enfatiza mucho es la mayor severidad en hombres. ¿Qué hipótesis se manejan para explicarlo? Pues el texto recopila varias basadas en diferencias biológicas, claro. Se sugiere, por ejemplo, que los hombres podían tener niveles más altos de ACE2 circulante o mayor actividad de ciertas esterasas. También se habla del papel de las hormonas,
La testosterona quizá favorece más la respuesta innata, ITH1, más proinflamatoria, Ajá. mientras que los estrógenos impulsarían más la adaptativa y TH2 más de anticuerpos. Además, los andrógenos regulan expresión de la proteasa TMPRSS2, que es clave para que entre el virus. Tiene sentido. Incluso se mencionan diferencias en cómo respondemos a neurotransmisores como la dopamina, que modula citocinas como IL-6 e IFN gamma, y hasta una posible mayor exposición masculina a factores ambientales como ciertas nanopartículas que podrían ya tener preactivado el sistema inmune. Vaya, son varias líneas. Vaya que sí, muchas posibles explicaciones biológicas. Bueno, entonces para ir cerrando, vamos a recapitular los puntos más relevantes que sacamos de este material. Primero, la respuesta inmune innata es esencial. Sí, pero su desregulación causa la enfermedad grave en COVID-19. Se manifiesta como tormenta de citocinas, activación excesiva del complemento y tormenta de bradicinina. Así es. Segundo, la entrada del virus depende críticamente de la proteína S, el receptor AC2 y proteasas celulares como la TMPRSS2. Fundamental. Tercero, la severidad se asocia con factores como edad avanzada, comorbilidades, hipertensión, diabetes, obesidad, también factores genéticos ligados a la vía del interferón tipo 1 y posiblemente el grupo sanguíneo A. Correcto. Y cuarto, la mayor mortalidad en hombres podría tener múltiples explicaciones biológicas. Diferencias en AC2, influencias hormonales, testosterona versus estrógenos, regulación de TMPRS2 por andrógenos y quizás respuestas distintas a neurotransmisores o factores ambientales. Exacto, un panorama complejo. Gracias por acompañarnos en este análisis. Los esperamos en el próximo capítulo de Inmunoverso.